Le doy la intro a Benito, que nos va a hablar de la prensa del futuro, son los periodistas. Ese es el título. Sí. Muchas gracias, David. Creo que me tengo que acercar, ¿no? No lo sé. Cuando digan que está bien, está bien. Yo soy obediente. Como a mí me gusta definirme, y así lo hago en mi Twitter, como por este orden de cosas. Yo soy primero ciudadano, luego soy padre de un hijo que tiene 13 años y que estoy enamorado de él, y luego soy lector. Y en un segundo orden de cosas soy periodista, consultor estratégico y experto en marketing social, ¿no? Este es mi cuadro profesional. Pero sobre todo, y por la razón por la que estoy aquí, es porque soy un hartible y me gusta estar presente y, si es posible, apoyar de la manera en que sea necesario y en que me pidan cualquier nuevo invento, cualquier nueva vía, cualquier nuevo canal que se abra para compartir ideas, para poner en marcha proyectos, para conocer gente, para conocerse entre ellos, etcétera, ¿no? Así que les agradezco muchísimo a la gente de Campabase que me haya sumado a la lista de gente que colabora con este proyecto, al que le deseo mucho éxito. Y no me voy a entretener más porque vamos a intentar aprovechar el tiempo. Hemos empezado un poquito tarde por esas cosas de la cortesía y de que el cortijo está lejos. Y vamos a ir al grano directamente, si os parece. ¿Hay muchos periodistas aquí en esta sala? Bien. Entonces empecemos desde el principio. Esto que ustedes ven aquí detrás es una prensa. Esto es la prensa. La prensa es un artilugio que lo mismo sirve para sacar aceite de las aceitunas, que vino de las uvas, que para compactar chatarra de coches en una chatarrería, o para compactar basura en un vertedero controlado. También sirvió en su momento, y sirve todavía, para imprimir periódicos. Pero la prensa es un artilugio, solamente un artilugio. Los periodistas son personas, son profesionales y son los que tienen talento. Las máquinas, ya lo sabemos, aunque las llamemos a veces inteligentes, son tontas. Y solamente son capaces de hacer aquello que le digamos que hagan y para las que las hemos preparado para hacer, para lo que las hemos preparado para hacer, ¿no? Lo que... Si encuentro la tecla de ir adelante, que no... Eso es. De lo que nosotros vamos a hablar hoy es de la prensa esta. De la prensa que sirve para imprimir periódicos en su momento, al principio, y nos va a dar igual porque vamos a llamar prensa a cualquier forma que sirva para tomar la información, elaborarla y llevarla de un sitio a otro, y si es posible multiplicarla en su recepción. O sea, cuando hablamos de prensa vamos a hablar lo mismo de televisión, que de radio, que de digitales, que de lo que queráis, ¿no? Y de lo que nos inventemos en el futuro. El objetivo un poco va a ser ver cómo la prensa, que sabéis que está pasando una de las crisis, no solamente laborables, que es tremenda, sino también conceptuales, teóricas, ¿no? Y de credibilidad. Está pasando una crisis terrible. En principio vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Luego vamos a ver cuándo se produce el cambio. Quiero decir, después de varios siglos de ser una especie de lineal en la que solamente se avanzaba técnicamente, pero para dar un pasito más en alguna dirección o para incorporar nuevos elementos al discurso, de repente se produce una disrupción. Y luego vamos a intentar, es mi objetivo, dialogar entre todos en qué podemos hacer de aquí en adelante, ¿no? Yo tengo algunas ideas, pero yo creo que en estos tiempos ni los periodistas, ni los empresarios de los medios, ni los tecnólogos, ni nadie en ningún campo puede hacer nada sin contar con la clientela, por llamarla de alguna manera, o sea, con la sociedad, con la ciudadanía, ¿no? No hay ninguna decisión inteligente que no cuente con el punto de vista de la ciudadanía. Así que es la ciudadanía la que tiene que decir también qué medios de comunicación quiere y cómo los quiere. Si no, cualquier invento y cualquier jaleo mental que se monte cualquier chico listo estará condenado al fracaso. Todo empieza con una necesidad, que es la necesidad de información. Todos ustedes habéis visto alguna vez una película del oeste, por ejemplo, en la que un tío que cabalga polvoriento llega, se baja, entra en una taberna y unos cuantos ciudadanos del pueblo se acercan a él y le dicen: ¿trae usted noticia de Fort Laramie? ¿Qué ha pasado en Fort Laramie? Y el tío hace así, se apoya en la barra del bar y dice: tengo sed. Y alguien de la ciudadanía dice: póngale un trago, póngale una botella. ¿Qué ha pasado en Fort Laramie? La gente tiene necesidad de saber lo que pasa en su entorno, tiene necesidad de saber lo que le pasa a otros que viven en su mapa social y en su geografía mental, y está dispuesta a pagar por ello. Quiero decir, está dispuesta a considerarlo un objeto de intercambio. Cuando nosotros hablamos aquí de la información, no estamos hablando
de la información en otro sentido, sino como objeto de intercambio, algo que se hace profesionalmente, no altruistamente, ¿no? El periodista es un profesional que maneja información y que vive de eso. Otra cosa sería la contribución altruista que cualquiera de nosotros puede hacer, y de hecho lo hace diariamente a través de sus redes sociales o de su blog o de lo que sea, que incorpora al discurso, a la corriente, incorpora información, ¿no? Pero nosotros, como estamos hablando del futuro del periodismo, de la crisis y de los nuevos escenarios del periodismo, nos vamos a centrar en esa información que es, por llamarlo de alguna manera, enfocándolo en esta especie de gran mercado del mundo en el que vivimos, es un producto, ¿no? Antes llegaba la información a los sitios, pues a través de viajeros que venían de otras ciudades. Ha venido este que ha venido de Toledo, ¿no? ¿Cómo está Toledo? ¿Cómo está? Las reatas de mulas que eran transportistas, o en fin, luego las diligencias, etcétera. Venían gente de un sitio a otro y traían verbalmente la información. Y en algunos casos esa información era hecha pública o multiplicada por los pregoneros, ¿no? Un tío que salía, pues como este del tambor, con una trompetilla y decía que el señor duque de tal se murió el mes pasado de una fiebre y que ahora el duque es fulanito, ¿no? Y ya por fin se enteraba gente que vivía a 40 leguas del palacio del duque, de que había cambiado de feudal, ¿no? De señor feudal. Esa necesidad de información llega a un momento, con la invención de la imprenta, en que se industrializa, se convierte en una industria. Y con todo el sentido lo que quiere decir eso. Quiero decir, la información deja de producirse de una manera única y trasladarse de una manera única a poderse multiplicar. En un solo sitio se pueden hacer muchas tazas, no una taza y luego otra, sino muchas tazas a la vez. La multiplicación permite, todavía es artesanal, pero ya permite una explotación industrial hasta cierto punto de la información. La industria, cuando la primera imprenta, que todavía era artesanal, se empieza a mecanizar con la revolución industrial, empieza a alcanzar la prensa mucho alcance y mucha influencia. Y este es el primer problema, o la primera ventaja. Tiene mucho alcance y tiene mucha influencia. La industria consigue multiplicar y aumentan los medios y aumentan los receptores y aumentan los clientes. Se produce la competencia. La influencia y el dinero que la audiencia ha generado demuestran que hay una tarta para repartir y todos quieren llevarse un trozo de esa tarta. En el siglo XIX, por ejemplo, que es cuando podría estar esto, este dibujito antiguo, ustedes no sé si lo saben, pero en el siglo XIX se abrían periódicos como churros, porque para abrir un periódico solamente era necesario alguien con una posición política y 3 seguidores. El gran autor, a mi juicio, Vicente Blasco Ibáñez, era un especialista en abrir periódicos, ¿no? No sé, pero pudo fundar 3 docenas de periódicos a lo largo de su vida, o por ahí, periódicos que duraban 6 meses. Pero en realidad lo que trataban mucho, ya habían descubierto que a través de la prensa se influía en la sociedad. Y esa influencia era la que de verdad se buscaba. Lo importante de la prensa ya no era llevar información de un sitio a otro, sino tener capacidad de influir, posicionar a grupos e influir sobre la sociedad. Entonces es cuando se descubre que la rentabilidad de los periódicos, la rentabilidad de los medios de comunicación no solamente está en vender el ejemplar o en poner el anuncio de la sombrerería que presenta para la señora los nuevos modelos de verano, ¿no? En la Rambla de Cataluña número 32, ¿no? Ya no solo es eso, sino la utilización con otros fines empieza a vislumbrarse como la principal fuente de rentabilidad de los medios. Su influencia, su capacidad de presión y sobre todo la capacidad que tienen los medios de comunicación, la prensa, para lo activas que son en los procesos de ingeniería social. O sea, para formar, como decía mi querido ex catedrático de la Universidad de Sevilla, Vicente Romano, para formar la mentalidad sumisa, de la que todos somos víctimas, por ejemplo, o para fomentar el pensamiento único que tan gloriosos resultados les está dando a los grandes dueños del dinero y del poder, ¿no? Este juego hace que la prensa deje de ser, en términos de mercado, un producto y se convierta solamente en un soporte de utilidad muy diversa. De la prensa salen muchas utilizaciones, muchas posibles explotaciones. Porque, en definitiva, la prensa en lo que se convierte es en poder. Siempre se ha hablado de que la prensa es el cuarto poder, pero no es verdad. No hay primero, segundo, tercer y cuarto poder. Esos inventos antiguos de la prerrevolución y esas cosas ya no son verdad. Ahora los poderes están todos mezclados, ¿no? O conchavados, para que suene peor. El juego está en el poder. Los periodistas son
gente que trabaja para el poder que se ejercita a través de los medios de comunicación, básicamente, hasta ahora. De la necesidad de la información que dio origen a un primer periódico impreso, a lo que hemos llegado es al poder que tiene el tío o la tía que lo maneja eso. Da igual el tipo de medio. Pero se produce una disrupción. Llega Internet. ¿Qué es lo que hace Internet? ¿A alguien se le ocurre decirme por qué Internet rompe todo esto? Sí, no pidáis la palabra. A mí me encantaría que estuviéramos en una mesa redonda. Sí. Para convertirse en editor, ¿verdad? Exactamente. Internet le corta el monopolio a los periodistas y convierte a los periodistas en algo innecesario para la información. La información ya fluye y tiene muchísimos puntos de origen, millones de puntos de origen, y tiene millones de puntos de destino. Y no hay alguien en quien la sociedad haya depositado el trabajo de analizar la información ni nada parecido, y de escribirla y de divulgarla, ¿no? Eso lo hacemos cualquiera, cada día, en cualquier momento. Todo el mundo puede ser editor. Y además esto produce otro fenómeno. Si la imprenta de Gutenberg multiplicó los avisos, la posibilidad de alcance de las noticias, de los avisos se llamaba entonces, y la industria, la revolución industrial la multiplicó todavía más, el desarrollo de Internet y sobre todo el acceso individual, puntual de Internet de cada uno de nosotros, casi en todas las casas hay ya numerosos dispositivos en los que, a través de los cuales se puede meter contenido o comentar contenido o desmentir contenido o lo que queramos. Eso hace que se multiplique y que vaya en una progresión geométrica, ¿no? La prensa se va a hacer puñetas. Si se ven bien los datos, estamos hablando de bajadas, ¿no? Esto es de finales de 2012, la difusión del país había bajado al 84%, el mundo al 78%, los despidos, como ustedes ven, son cifras que crecen, las industrias se caen, muchos periódicos cierran, los grandes periódicos necesitan ensayar formas porque nadie sabe cómo va a funcionar esto y hacen ensayos. El único método es ensayo-error. Algunos se arruinan porque les cuestan muy caros los ensayos, otros consiguen tener éxito y de pequeños medios convertirse en grandes medios. Estamos en una especie de maremoto en el que nadie sabe cómo va a funcionar esto. Pero es que pasaba una cosa, es que este cuadro depresivo ya se veía venir, porque antes de que el mundo de la información tradicional, como lo conocíamos, se viniera abajo, la ciudadanía ya había dejado de confiar en ello. Ya les habíamos visto el rabo al lagarto, ¿no? Y habíamos empezado a pensar que igual no era eso lo que nosotros creíamos que estábamos comprando cuando comprábamos un periódico, ¿no? Y te haces una pregunta. Con lo poderosa que ha sido siempre la industria de los medios, ¿no tenía realmente fuelle para hacer un nuevo cambio tecnológico como si lo tuvo con la radio, que desde luego iba a acabar con la prensa escrita, o la propia prensa escrita que iba a acabar con la tradición oral, o la televisión que iba a acabar con la radio, o Internet que iba a acabar con la televisión y con la radio? Todos esos ciclos, la gran industria, porque a la gran industria, como hemos visto antes, se había sumado el gran capital, había tenido fuelle, ahora no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La pregunta es si ha sido una cuestión tecnológica nada más. Esto es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? O sea, son chistes, pero bueno, son muy verdad, ¿no? Lea usted hoy en nuestro periódico lo que ayer leyó en Internet, ¿no? ¿Habéis visto las noticias que han dado el nuevo director del país sobre la reestructuración que va a hacer a lo bestia del país, ¿no? El país hasta ahora ha sido un periódico con reflejo en Internet, con edición en Internet y con explotación de lo que, o por lo menos con una tendencia estratégica de explotación a lo que ahora se llama transmedia, ¿no? Pero Antonio Caño, cuando ha llegado a la dirección, ha dicho que eso se acabó. Que a partir de ahora se emprende una reforma en el país, de manera que el país se convierte en un periódico en Internet. Y el impreso del día siguiente es un instrumento analítico. Los periódicos, una de las cosas que no podían hacer era competir antes con la radio, pero con Internet ahora de ninguna de las maneras, es competir con la inmediatez de la información. Esa es una de las razones por las que la gente no va a comprar un periódico por la mañana, porque esto ya lo sabes desde ayer. Entonces, el periódico que antes tenía en Internet un reflejo de sí mismo, ahora va a convertirse en un reflejo de lo que tiene en Internet. Tú vas a poder seguir la actualidad en el país a través de Internet. Y de aquellos asuntos que te interesen, al día siguiente en el kiosco por la mañana lo que vas a encontrar son análisis profundos, información basada en datos, etcétera, etcétera, ¿no?
Es el primer periódico que se atreve a hacer esto, a anunciar esto a nivel mundial, ¿eh? Porque hay otros que han tenido experiencias muy interesantes, pero las tienen como la estructura de las industrias japonesas, separada una de otra, por si una se hunde que no tire de las demás, ¿no? Pero no, la clave es que no ha sido solo una cuestión tecnológica. Había opciones. Una empresa sueca estuvo a punto de hacerse de oro con esto. Esto es un dispensador de periódicos selectivo y con visa. Tú tienes ahí todos los periódicos, todas las revistas, los vas mirando en la pantalla y dices, me imprimo esta página, ¿cuánto es? 0,32 céntimos, mete la visa y te llevas las páginas impresas. Esto la polla en sentido argentino, que ya sabéis que es un premio de la lotería, tecnológicamente. O los papeles inteligentes, ¿no? Que Ramseros estuvo desarrollando un papel inteligente con el cual tú tenías un papel enrolladito y te pasaba por el lado del kiosco y te metía al kiosco la información del día. ¿Tú para qué quieres pasarte por ningún sitio? Si tú tienes un aparato de esto que es un ordenador más poderoso que los que utilizaba la CIA hasta 1980 y tanto, ¿no? Entonces, opciones había, pero ¿eran reales? ¿Era una cuestión tecnológica? La cuestión es esta, los cambios sociales. El tema de los cambios sociales son lo importante. ¿Os fijáis bien en el dibujo? Yo es que creo que refleja de una manera bastante realista lo que estaba pasando, ¿no? Si no se lee bien, se están bajando del pueblo, que está levemente conectado con la prensa, que está fuertemente conectada con el poder, se están bajando unos ciudadanitos, y uno que se acerca más dice, ostras, chicos, no vais a creer lo que se ve por aquí, ¿no? Yo no sé si se lee. No, lo que se ve por aquí. Esos cambios sociales hicieron que, al cruzarse la información que nos estaban dando los medios convencionales, la prensa, con la información y sobre todo con la contrainformación que se estaba generando en Internet, esa desconfianza que ya habíamos previsto, que ya habíamos supuesto, que ya estábamos viendo venir, creciera de una manera desmesurada, ¿no? La prensa se convirtió en gente que mentía, básicamente, o que decía lo que le interesaba, ¿no? Si creo que era Orwell el que decía que una noticia es publicar algo que alguien en algún sitio no quiere que se publique, los periódicos se han convertido, y casi siguen siendo, considerando las noticias en publicar algo que alguien tiene interés en pagar para que se publique. La vuelta de la tortilla es evidente. Así que la desconfianza esta crece de tal manera que la gente se va en masa a los sitios alternativos. Y se va en masa también a los sitios alternativos porque cambian los hábitos de la gente, nuestros hábitos cambian. Poca gente tiene, ya no solamente tiempo, sino poca gente tiene la dinámica de comprarse una cosa que tiene 62 páginas y sentarse a leerla el tiempo que requiere un periódico de 62 páginas. El director del Times, al principio, cuando empezaron los tabloides a mediados del siglo XX, le preguntaron, oiga, ¿y usted el Times lo va a mantener siempre así, como una sábana enorme con la letra muy chiquitita, pues si esto necesita 2 horas para leerse? Y él contestó ufano, es que nosotros no hacemos el Times para gente que no tenga a la mañana 2 horas libres para leer el Times. No, que lean otra prensa, ¿no? Nuestros hábitos han cambiado, no tenemos 2 horas para leer el Times, y si las tenemos no las queremos emplear solo en eso. Nuestros hábitos han cambiado, y junto con la desconfianza creciente que tenían los medios, hemos decidido que esto tiene que ver con la revolución tecnológica, que nosotros queremos cosas que sean móviles, o sea, contenidos a los que tú puedas hacer desde donde a ti te parezca, que sean sociales, o sea, que estén relacionados con tu entorno y donde participe otra gente que no sea Pepito Pérez. O sea, la información no es porque lo dice Pepito Pérez, sino porque Pepito Pérez lo dice y cita y dice quién más lo dice o dónde lo dicen y da referencias de dónde ocurre, o incluso aporta documentos para que lo verifiques, y quiere que las cosas sean locales. O sea, lo que a ti lo local aquí tiene una dimensión un poco más amplia, porque no es solamente lo que tú tienes en tu entorno físico, sino lo que tú tienes en tu entorno intelectual. Para esta persona de aquí, de esta esquina, lo local puede ser Dos Hermanas, Sevilla o lo que sea, pero también la India, porque ha hecho 3 viajes a la India y está enamorado de la India, ¿no? ¿Vale? El espacio ya es un espacio ideológico y no es un espacio físico solamente, ¿no? Así que la clave está en el contenido. Ahora ya no importa la industria, ahora ya no importa las grandes inversiones en rotativas ni en grandes canales de televisión. Cada mes se sube a YouTube más horas de televisión que la que han hecho durante 60 años las cadenas norteamericanas. Cualquiera puede generar un contenido y puede hacer con ese contenido lo que le parezca. Lo puede distribuir vía móvil, lo puede editar si quiere, a la antigua usanza, lo puede convertir en juegos, lo puede gamificar y lo puede hacer lo que quiera. Y lo puede hacer un señor o una señora
que vive en un pueblo remoto y que simplemente tiene una conexión a internet y el talento suficiente para hacerlo, ¿no? Cualquiera puede generar esos contenidos. Y de hecho lo genera. Por eso el problema con el que nos enfrentamos ahora es el de la sobreinformación, básicamente. La dispersión de generadores de contenido hace que tú, cada día, en cualquier timeline, recibimos... Yo sigo a 300 personas, ¿no? Entonces, bueno, yo le tengo que decir al programa con el que sigo Twitter que se acuerde dónde lo dejé la última vez, ¿no? Porque si no, soy incapaz de volver al sitio, ¿no? Entonces, tú recibes una cantidad de información y nos estamos todos educando a pasar por encima de ellas con una velocidad tremenda, ¿no? Estamos haciendo casi una lectura vertical de Twitteres horizontales, ¿no? Que, por cierto, es una habilidad muy interesante. Pero hay una grandísima dispersión. De repente, las fuentes se han multiplicado de una manera y crecen en proporción geométrica. Y la verdad, la veracidad de esa fuente es todavía más cuestionable que antes. Aunque hay un chiste que era muy divertido, que decía que las redes sociales mienten, lo que se dice en las redes sociales no siempre es verdad, a diferencia de los medios tradicionales en los que sí sabemos que siempre es mentira. Entonces es una cosa que decimos los periodistas, ¿no? Pero ahora la sobreinformación, la movilidad, la creación de un espacio. Antes la gente vivía en un espacio físico, vivía en Aranda del Duero y no salía de allí nada más que para hacer la mili, su espacio era el espacio físico. Pero ahora nuestro espacio es mental, es intelectual, ¿no? Esas condiciones permiten o provocan unas nuevas necesidades, ¿no? Como al principio había una necesidad de información, ahora no hay una necesidad de información, nos sobra información, nos aburren con información. Nadie es capaz de ver todos los canales que tiene de televisión y desde luego nadie es capaz de seguir todos los medios que hay, ni todos los blogs sobre un tema, incluso, ¿qué te digo yo a ti? Sobre un tema tremendamente específico, el Mediterráneo antiguo. Yo soy aficionado a las culturas mediterráneas de la antigüedad prerromana y hay tropecientos mil blogs, como hable inglés y francés, hay tropecientos mil fuentes de información para la antigüedad prerromana del Mediterráneo, ¿no? Entonces, esas nuevas necesidades que surgen generan a su vez nuevas oportunidades para el periodismo. Nuevas oportunidades que se tienen que encontrar su nicho de negocio, pero que tienen que concertarse con la ciudadanía, o sea, con los consumidores de información, con la gente, ¿no? La primera de esas grandes necesidades es filtrar. Es muy difícil filtrar la información que circula por las redes, la información disponible para cada uno de nosotros, y quizás sea una oportunidad para los periodistas hacer, como antes hacían de la realidad que los circundaba, un filtrado seleccionando aquello que es relevante de lo que pasa en el mundo, de las fuentes que son relevantes para contar lo que pasa en el mundo. Quizás sea una oportunidad para el nuevo periodismo dedicarse a organizar un poco los contenidos para servirte los organizados y que tú no tengas que hacer todas las búsquedas y sobre todo que no dependa de lo aleatorio de tu timeline el que tú tengas un reflejo de la realidad y de las cosas que para ti son importantes o relevantes cada día. Nosotros no podemos acceder a la realidad con Facebook, porque la información de Facebook nunca va a ser toda. Va a ser la que hayan considerado relevante nuestros amigos de Facebook, pero puede haber algo en el deporte o en la economía rusa o en los ámbitos de interés que no son iguales en todo, puede haber algo que se nos escape. Así que el papel que han hecho hasta ahora los periódicos es resumir en 62 páginas o en 32 más o menos el mundo, ¿no? Cada día, ¿no? Incluso algunos que eran más modernos en los 80 incorporaron en la primera página una columna de comprender el mundo en 20 segundos, ¿no? Incluso otro periódico que tiene mucho éxito se llama 20 minutos porque te lo resume todo muy pequeñito, ¿no? Y te quita poco tiempo. Entonces esa selección puede ser una oportunidad para los periodistas, el filtrado, que se tiene que complementar, a mi juicio, con la especialización. Los análisis que estamos haciendo parece que estamos coincidiendo casi todo el mundo en que el futuro está en manos de grandes medios y medios muy pequeños, medios muy especializados, o en el territorio o en la cuestión o en la temática, ¿no? ¿Ustedes pensáis que hay sitio para tantos periódicos generalistas y tantas radios generalistas? ¿Ustedes cuántos periódicos consumís? O sea, si lo que estuviéramos vendiendo fueran refrescos, ¿ustedes creéis que hay sitio para tantos refrescos como un kiosco, como hay en un kiosco? No sé. ¿Cómo lo veis? ¿O pensáis que quizá lo ideal sería
que hubiera un par de periódicos grandes que tuvieran unos equipos de investigación muy grandes, no sé qué, y luego que te cumplieran con tus necesidades informativas en los ámbitos que a ti te interesan de manera muy especializada. Porque para nosotros ese es otro nicho de oportunidad profesional para los periodistas. El prescindir de ser empleados de una empresa para ejercer de una puñetera vez por todas como profesionales de la información. De manera que el periodista se especialice en una materia, en un ámbito, en una cuestión, en un territorio, en lo que sea, investigue sobre él, verifique la información que obtiene, cosa que no se hace ahora mismo, y diferencie su trabajo con una marca, con una marca personal, ¿no? Yo soy Manolito, tengo el periódico que es el Diario de Trebujena o la Bolsa de Nueva York, y yo soy un magnífico analista. Ahora mismo el medio Salmón de economía, que probablemente más lectores tenga, es un blog que se llama el blog Salmón, porque el blog Salmón no es porque esté en internet y sea gratis y expansión cueste dinero, no. El blog Salmón es que lleva mucho tiempo proporcionando mucha información relevante, muy bien construida, con muchas fuentes y con muchas referencias. Entonces la gente ha aprendido que cuando quiere mirar algo de economía y tal, pues se va a buscarlo al blog Salmón, no a los 600 resultados que te da Google, ¿no? Ni siquiera a los que te los da en primera página, ¿no? Porque tú no te fías del posicionamiento ni de la popularidad ni nada parecido, te fías de la confianza que tú tienes hacia el producto. Del mismo modo que cuando te compras unas gafas de sol, te fijas de las marcas, ¿no? O sea, tú sabes que si te compras una gafa en el chino, sin marca, probablemente sean iguales que las que estén fabricadas por el mismo chino que si te las compras de una marca en el Corte Inglés. Y probablemente tengas hasta el mismo proceso de fabricación, los mismos materiales y todo eso. Y la diferencia de precio es notable por lo general. Pero tú no te fías del chino, te fías de la marca que es igual que la que compraste anteriormente y que te indica que las gafas que te vas a comprar ahora responden a criterios similares o te va a dar un resultado similar al que te dio la marca de antes. Ahora aparece la marca del periodista. O sea, el periodismo, la prensa está en crisis, se está yendo a hacer puñetas, porque en realidad no sirve para nada. El periodismo tiene una oportunidad si lo sabemos hackear, tiene una oportunidad de resurgimiento a nuestro juicio muy importante. ¿Cómo? Convirtiendo al profesional en el generador, en el distribuidor y en el cualificador de la información, en el que garantiza que la información que se da es la que es, no es otra. Yo no sé si esto nos lleva a un nuevo enfoque del periodismo o a lo que siempre debió ser y nunca fue, a lo que siempre dicen en las facultades, que por cierto enseñan periodismo del siglo XX, del principio del siglo XX, en la mayoría de los casos, a lo que siempre se dijo que tenía que ser un periodista, que era un tipo honesto, que miraba la actualidad, que seleccionaba de la actualidad aquellos hechos que eran más relevantes para la sociedad a la que servía, descartaba aquellos que eran irrelevantes o que eran pura propaganda, en fin, y los ordenaba de una manera que fuera comprensible y lo ponía cada día encima de la mesa de la gente para que la gente tuviera una foto de la realidad, de su entorno, ¿no? Ahora se están muriendo muchos medios porque, por ejemplo, las oficinas gubernamentales, la oficina del portavoz del Gobierno de Andalucía, cada día a las 6 de la tarde lanza un boletín de noticias que tiene 20 noticias y esas 20 noticias, tal como están, aparecen en 80 o 90 periódicos y incluso digitales y cosas parecidas inmediatamente. Quiero decir, en la mayoría de los casos ni siquiera se molestan en analizarlas, ¿no? Lo que ha desaparecido y lo que tiene que desaparecer, que ha sido el mal de la profesión, a mi juicio, durante todos estos tiempos, es el periodista mecanógrafo. El periodista que va a los sitios a tomar nota de lo que dicen y luego lo pone en su página de impreso o en su página en internet. Eso es lo que se está muriendo. Los nichos de futuro están ahí. Y esto es el escenario que yo quería enseñaros. Que para mí es un escenario optimista, pero que requiere un esfuerzo que podríamos llamar de hackeo de la profesión, ¿no? Requiere un esfuerzo de saber realmente para qué demonios sirve un periodista, si es que todavía sirve para algo, que yo creo que sí, y aplicarlo de una manera tajante, ¿no? Dejando de servir a las grandes empresas y a los grandes grupos de intereses, ¿no? Os recomiendo para terminar que busquéis en internet hay por ahí varios diagramas de quiénes son los dueños de los medios y veréis que no hay ningún medio cuyo dueño sea alguien relacionado con la información, ni con la sociedad, ni nada. Todos están relacionados con constructoras, con bancos, con grandes operadores financieros y todas esas cosas, ¿no? O sea, el país del Banco de Santander ya, ¿no? Y ahora lo que ustedes digan, porque tiene que intervenir Pablo a las 11, así
que si Pablo quiere que charlemos un rato, yo lo que digáis. Y si Pablo tiene prisa, pues... ¿Cómo se le puede motivar a un periodista para que se dé cuenta de que todo lo que ha aprendido durante 5 años no tiene tanto que ver con la realidad y que la historia va más, como tú comentabas, en especializarte en alguna cosa, en investigar, en la emprendeduría de tu propia profesión, ¿vale? También teniendo en cuenta de que muchos medios también se están aprovechando de este modelo actual para subcontratar un montón de trabajos, ¿no? A unos precios también, en algunos casos, que dan risa. Que son todas esas becas que hay, anda beca de no sé qué, que pagas 12.000 euros, tantos años, y bueno, estoy pagando 500 pavos mensuales por trabajar aquí. Yo no sé cómo se le puede motivar. Yo creo que si la formación del periodista fuera un poco seria, su capacidad analítica estaría lo suficientemente desarrollada como para darse cuenta de que lo están timando y para darse cuenta de que el escenario no es real. Y incluso para en determinado momento de la carrera decidir hacer algo serio con su vida y abandonarla. Yo no creo que haya que motivar a una profesión que cuando sale a la calle, y eso lo saben desde que empiezan en primero de carrera y desde que son jovencitos y si quieren ser en el futuro periodista, saben que cuando salgan a la sociedad les va a importar un pepino su título de periodista. Porque para un medio de comunicación lo que importa es tener a un gran profesional. Al medio de comunicación ideal, al medio de comunicación real lo que le interesa a un becario con pobres, pero al medio de comunicación ideal, a los grandes medios de comunicación, si además tiene formación periodística, ya miel sobre hojuelas. Pero nunca va a seleccionar a alguien porque tenga el título de periodista, sino solamente para aceptar una beca o para la enseñanza del periodismo, nosotros tenemos unos modelos muy curiosos de enseñanza del periodismo. Cuando se crearon las facultades de periodismo en España, solamente la había en la Unión Soviética, en Cuba y en España. Porque el periodismo, en realidad, no es una ciencia, es una aplicación del conocimiento, ¿no? Es una aplicación de capacidades. Los americanos, por ejemplo, lo que suelen es, como yo digo, esto lo dije una vez en la Facultad de Comunicación y ya no me han invitado más. Los americanos suelen estudiar una carrera seria, relaciones internacionales, o economía, o biología. Y luego, en un año o dos, en una escuela de periodismo, hacen un máster, o como lo queramos llamar, y eso es lo que le da todo lo que necesita saber para ser periodista. Porque en realidad, su ámbito de trabajo no va a ser el periodismo, sino su ámbito de trabajo va a ser las relaciones internacionales. El periodismo va a ser su enfoque. No va a trabajar como analista para un banco, para saber si invertir o no en un campo donde pueda haber petróleo, sino que va a analizar para poder servir a la audiencia, a la ciudadanía, la información necesaria para que se posicione y tenga opinión, ¿no? Entonces, ese juego de que luego son despreciados en cuanto acaba la carrera debería ser suficiente acicate, ¿no? Y sin embargo no lo es. ¿Por qué? Bueno, pues podríamos hablar del sistema educativo. Yo tengo una visión muy peculiar del sistema educativo. Yo creo que decirle a un chaval, yo dije antes que tengo un hijo con 13 años, que me da miedo que tenga que decidir con 17 que quiere ser el resto de su vida. Desde luego lo voy a ayudar a que no tome ninguna decisión, si es posible, seria, hasta que no tenga edad. A mí cuando me preguntaban, mi suegra muy católica, ¿vas a bautizar a tu hijo? Y yo decía, cuando ya vaya teniendo 25, 30 o por ahí, ya decía, si quiere bautizar, como si quiere hacer de una agrupación carnavalera, ¿no? Ya veremos, pues esto es lo mismo. A la gente, con la ilusión de la adolescencia, todavía eres teenager, todavía tú, en inglés el número de tus años termina en teen, te obligan a decidir para el resto de tu vida. Y mucha gente entra en las facultades con el espejismo de lo que cree que es. Entonces, es muy difícil cuando lleva 5 años en esta sociedad que no es meritocrática, sino que es burocrática. Cuando lleva 5 años con eso, decirle, no sirve para nada, tío. Tan entretenido. Si en vez de ser una carrera universitaria hubieran sido unos pantalones, tú vas a la tienda y los devuelves y los denuncias con facuas. Pero no hay denuncias en facuas por la estafa universitaria. Nadie ha denunciado a una universidad porque
lo que han comprado, que lo pagan y cada vez más caro, no se corresponde con lo que le prometieron, ¿no? Yo creo que ese es un gap difícil, el motivar a la gente. Va a ser, yo creo que el artículo individual ensayo error, como aprendí a Pablo. Una de las cosas que a tenor de lo que estáis hablando ambos es que tenemos tanto un problema del sistema educativo que trasciende a todos, como el hecho de que no se educa de forma crítica. Tampoco porque interesa, ¿no? Pero que es un gran problema, porque si se educan de forma crítica, llegas, te presentan la oferta de educación universitaria y dices, esto no tiene buena pinta. Me voy a dedicar a pagar por chupar culo durante 5 años para que después me den un papel, que no va a dar nada. Hay una relación de estafa. Sí. Chupar culo por chupar gratis en la calle, ¿verdad? Que no entonces hay un problema de crítica, de que no somos capaces, incluso extrapolar lo que estamos viendo del asunto periodístico. Tenemos mucha información, hay muchas personas que pueden darnos información, pero tenemos que aprender a ser críticos para ver quiénes aportan y quiénes no aportan de verdad. Entonces, Exactamente. Es un problema muy desde el core, desde el inicio. Desde el inicio. El tema de la sociedad crítica es la que nos tiene como nos tiene, ¿no? La enseñanza, si el periodismo se ha quedado, la prensa se ha ido a hacer puñetas con el cambio tecnológico y sobre todo con el cambio de hábitos sociales, la educación no está en el siglo XX, la educación está en el XIX. Aquí la educación sigue haciéndose, se sigue basando en la memoria. Es decir, vivimos en un país en el que el tipo o la tipa que tiene que juzgar unos hechos donde hay varias opiniones, varias pruebas a favor y varias pruebas en contra, es alguien que de memoria se ha aprendido un montón de códigos. Y tú dices, oiga, ¿y alguien le ha medido la capacidad de discernir de esta persona? Porque a lo mejor se sabe de memoria el código penal desde el pie de imprenta hasta... pero no es capaz de distinguir entre lo blanco y lo negro, ¿no? Esto no lo ve. Por eso digo que vivimos en una sociedad que no es meritocrática, que no, el que más se esfuerza o el que mejor lo hace gana más, llega más lejos, sino en una sociedad burocrática que tiene más certificado. Es cuestión de tener certificado, pero una sociedad que no tiene objetivos, no tiene objetivos profesionales, quiero decir, la gente tiene objetivos de empleo por lo general, no de profesión. Aquí yo sé que hay mucha gente que lo que quiere es estar en la vida para hacer algo que quiere hacer, ¿no? Pero la mayoría de la gente se saca un título y en la mayoría de los casos lo puede dar lo mismo de que trabaja. Quiero decir, lo que quiere es tener una posición aparentemente ventajosa sobre otra, ¿no? Pero no quiere hacer una profesión. Podemos ir aquí a comprar el periódico que usted dedica, o decirle a un niño que coja uno, y lo ponemos aquí encima, el que sea. Y os invito a un café por cada noticia contrastada que encontré. Porque yo no voy a pagar más de 2 cafés. Vamos. Quiero decir, antiguamente los periódicos, yo empecé en la prensa. Yo ya no tengo 75 años, como se ve. Y yo empecé en la prensa a cobrar, porque la prensa siempre se empieza gratis y luego se empieza a cobrar, en septiembre del 77. Ya 6 años. Y todavía se hacía por noticias y cosas así. En aquella época había un tipo de publicación que se hacía en los periódicos que se llamaban remitidos. Se ponía remitido. En el Corte Inglés había un centro en Huelva. El remitido era una distinción de la información. O sea, esto es información del periódico y esto es una nota de prensa que nos han mandado y que por cortesía, por intereses o porque nos han pagado para hacerlo, la publicamos, ¿no? Los periódicos hoy son todos de remitidos. Todos son remitidos. Salvo algunos notorios ejemplos que hay en internet, básicamente. Venga, Pablo, tú mismo, ¿o querés que Una preguntilla. Venga. En el año 2007 se fundó el diario público mediante un sistema tradicional, ¿no? Con el grupo inversor y demás, especulador. Y cuando desaparece, se atomiza en distintos proyectos, la verdad es que es bastante interesante. Entonces, no sé, hay veces que es el modelo económico, ¿no? el que determina, porque, vamos, bajo mi punto de vista, yo veo un gran potencial, por ejemplo, en La Marea, en Infolibre, se especializaron en cierta manera, porque uno también es un modelo laboral cooperativista que no es común, por ejemplo, a nivel estatal aquí en España, o por ejemplo Infolibre, que tiene vulgarmente le podemos decir chivatazos que tienen filtraciones de buena información. Claro, o incluso la revista Mongolia, en temas de humor, todos salen directamente del diario público, que en realidad en ese momento, del 2007 al 2011, que creo que es cuando tiene vida, no aparece. Entonces, claro, se le quita ese peso muerto que estamos hablando, ¿no? de esa prensa del siglo XX, y parece que sale vida, ¿no? Fíjate,
esta es la hipótesis con la que yo empezaba. Es que yo creo que lo que sobraba era la prensa. Entonces, cuando se rompe el diario público se funda porque hay un gobierno que necesita medios para contraponerlo a otros medios. La utilidad de la información, quien maneja la información y llega a la gente tiene capacidad de influencia, lo que hablábamos en esta ¿no? Entonces, el diario público se funda con apoyo del gobierno de Zapatero para intentar generar medios que contraponer a una prensa que en España básicamente es una prensa conservadora o casi de extrema derecha, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y entonces es una operación mercantil, político-mercantil. Cuando se rompe público, lo que pasa es que mucha gente tiene que... No hay trabajo ya. Se está viniendo más trabajo y la gente tiene que optar por hacer algo, por inventarse algo. Y empiezan a generarse cosas desde el punto de vista profesional. O sea, en base a personas, en base a talentos. La Marea dice, vamos a hacer un medio de comunicación cuyo core, como decías tú, sea gente que aporta visiones sociales, visiones tal, pero muy abierto, ¿no? Vale, estupendo. Infolible dice, vamos a hacer un medio de comunicación basado en periodistas, no lo llamemos serios, pero sí muy introducidos, con mucha información, ¿no? Y le dicen a Alicia Gutiérrez y a otra gente, oye, venía esto, y la gente dice, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, pues tenemos que cobrar un sueldo, vamos a poner gratis los 2 primeros párrafos, y luego paga un eurito por recibir el resto de la información, ¿no? Etcétera, etcétera. Se inventan modelos de negocio, pero basado en las capacidades profesionales de la gente que está ahí, que es el gran cambio, ¿no? Por eso yo digo que la prensa del futuro son los periodistas. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? ¿Que todos los medios de comunicación son individuales? Tú que eres periodista y te pones un blog, no. Esto quiere decir que las cosas pueden funcionar como Infolible, o como el diario. Quiero decir, yo soy, por ejemplo, tengo mis especialidades. Mis especialidades son el gobierno, ¿no? Básicamente la democracia y cosas parecidas, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Esa es mi especialidad, ¿no? Los procesos de gobierno, los procesos de democracia, el acceso a la información, etc. Pues yo puedo aportar a una cooperativa, por ejemplo, de gente que tiene distintas especialidades, o sea, podemos crear un panel. Y ese panel puede ser un gran medio de comunicación. Pero desde luego un panel creado a base de individuos con talento y de individuos con objetivos y con desempeño, y no en base a una inversión oportunista o política o financiera. Entonces determinará qué es lo que dice el canal, que ahora sería ya un panel. Entonces, es talento lo que ha salido del... Yo siento tener que interrumpir la conversación. Claro, chicos, De verdad que lo siento. yo le he pedido permiso a Pablo, ¿no? Además, da la casualidad que lo tenemos aquí también en la sala. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a... Un segundito. Oye, y perdona, a vuestra disposición estoy, ahí me tenéis, ¿vale? Para lo que queráis. Eso quería decir, la sensación que me ha dado venir una persona de la que se puede disfrutar mucho conversando, y yo te quería preguntar, ¿tú vas a seguir con nosotros? Vale, nosotros les vamos a invitar